Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de probabilidad estadística. Como estuvimos hablando las pasadas sesiones, estamos hablando ahora de las variables aleatorias. En las variables aleatorias recuerden que es muy importante definir primero si son discretas y continuas. Y segundo, si la variable que estamos utilizando es hipergeométrica, geométrica, binomial o de Poisson, si es discreta o si es una variable exponencial, normal o uniforme en el caso de las continuas. Entonces aquí les pongo otro problema para resolver. Nos dice que tenemos unas fotocopiadoras usadas son enviadas al proveedor, limpiadas y luego devueltas según convenios de rentas. No se hacen reparaciones importantes y en consecuencia algunos clientes reciben máquinas que no funcionan bien. Entre 8 fotocopiadoras disponibles hoy, 3 de ellas están funcionando mal. Un cliente desea rentar 4 máquinas de inmediato. Para satisfacer la fecha límite fijada por el cliente, 4 de las 8 máquinas se seleccionan al azar y sin más pruebas son enviadas al cliente. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente reciba máquinas que no funcionen mal y al menos una máquina que funcione mal? Entonces, como siempre, vamos a empezar preguntándonos, ¿quién es mi variable aleatoria? Cuando hablamos de la variable aleatoria en este caso, estamos hablando de fotocopiadoras. Entonces, esas fotocopiadoras son, llamémoslas, son contables, ¿no? O sea, yo puedo decir, hay una, dos, tres fotocopiadoras. Entonces aquí yo puedo decir que es discreta, primero que nada. Como es discreta, entonces eso limita todas las distribuciones que puedo utilizar. Entonces de nuevo vamos a mencionar, tenemos la hipergeométrica, la geométrica, la binomial y la Poisson. ¿Cuál de estas cuatro puede ser? O bueno, puede ser una generada, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser cualquiera de estas cuatro, pero bueno. Vamos a pensar primero si cumple con los requisitos de alguna de estas y luego, si no fuera el caso, pensaríamos que es una eh, generada. Veamos aquí que tenemos un número n, tenemos un total, 8 fotocopiadoras. Y de esas 8, 3 están funcionando mal. Entonces tengo un número total y tengo una pequeña porción de ellas que tienen algo que me interesa, ¿no? Que esté funcionando mal. Pero me dicen, el cliente desea rentar 4 de inmediato. Es decir, del total yo tengo que elegir una, llamémosle una muestra, ¿no? Una pequeña porción de ellas. Pero de esa pequeña porción puede ser que haya elegido estas que funcionan mal o no. Puede ser que haya elegido una, o que haya elegido dos, o que haya elegido todas, o que no haya elegido ninguna. Entonces, en esos casos, podemos ver que al elegir de esas cuatro un cierto número, eso significa que la probabilidad de que ocurra algo es dependiente de los eventos. Es decir, no va a ser la misma probabilidad de que escoja una no defectuosa cuando ya elegí una defectuosa a cuando elegí una no defectuosa. Es decir, la probabilidad va a ir cambiando de acuerdo a lo que yo vaya seleccionando. Eso significa que los eventos son dependientes y eso es un indicativo de que necesariamente va a ser una hipergeométrica. Entonces, con esto en mente, descartando todas las demás, vamos a resolver este problema usando una distribución hipergeométrica. Una distribución hipergeométrica es un poco complicada en el sentido de que la fórmula puede ser bastante extraña.
Pero no hay que complicarse mucho la existencia. La fórmula básicamente se basa en casos favorables entre casos posibles. Es una fórmula de probabilidad sencilla. Quizá la forma como está presentada no sea tan simple, pero en sí es simplemente casos favorables entre casos posibles. ¿Cuáles son mis los casos posibles? Vamos a ver los posibles, son más sencillos. Mis casos posibles son todos los que hay en total, la n mayúscula, la población, por así llamarlo. Y voy a elegir de esa n mayúscula una n minúscula que es la muestra. Entonces, tengo n mayúscula combinaciones en n minúscula. Esa es el total de casos que voy a elegir. ¿Y cómo elijo los favorables? ¿Cómo elijo cuántos voy a elegir de todos ellos? Bueno, los favorables van a estar determinados de acuerdo a cuántos individuos hay en la muestra y cuántos cumplen con el rasgo que me interesa. Es decir, yo voy a elegir de mi muestra, vamos a decir que R es el número de individuos dentro de mi muestra que cumplen con el rasgo que me interesa. Y X es el número de individuos que elegí al final. Entonces, R es el total, ¿no? Del total, yo elijo cuántos de eso, en la n población, cuántos de ellos tienen el rasgo. ¿Sí? Es la n mayúscula, es de la n mayúscula. Lo voy a poner aquí. Esta es mi n mayúscula. Esta es mi n. No debía haberlo puesto allá. Aquí tenemos la n. Es decir, son todos los individuos que hay. Eh, Aquí tenemos n minúscula en rojo. Es decir, ¿cuántos de esos individuos elegí que tienen que están en mi muestra? Vamos a decir que lo que está de este lado es lo que tiene el rasgo. Lo que está marcado es lo que tiene el rasgo. Eso quiere decir que aquí hay R. Si aquí hay R, eso quiere decir que del otro lado, pues tengo que eliminar los que no tienen el rasgo, es decir, son N menos R. ¿Por qué N menos R? Porque estoy eliminando obviamente de la población los que tienen el rasgo. Y aquí en medio es X. Por lo tanto, aquí sería N menos X. Ahí está. N menos X. Entonces ya tengo R combinaciones en X, es decir, del total, esta R es importante que consideren que también incluye a la parte roja, ¿no? Del total estoy eligiendo X y de lo otro voy a elegir de los N menos R restantes, voy a elegir N minúscula menos X.